Cuando todo se desmorona, la extracción falla, las focas quedan atrapadas sin esperanza de supervivencia, es entonces cuando nacen las leyendas. Los guerreros más elitistas del ejército se encontraron atrapados, abandonados, contando sus últimos alientos mientras el fuego enemigo se acercaba desde todos lados. Entonces, a través del humo se elevó un helicóptero Apache pilotado por alguien a quien todos habían descartado, alguien a quien habían pasado por alto, alguien a quien nunca habían visto realmente hasta ese momento. Lo que hizo a continuación no fue simplemente volar en combate. Era imposible. Fue apocalíptico. Fue el nacimiento de un nombre susurrado con asombro en los campos de batalla durante años. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si le gustan las historias sobre personas extraordinarias que se esconden a simple vista, considere suscribirse para recibir más historias de quienes nunca buscan reconocimiento pero son quienes más lo merecen. El Centro de Operaciones Tácticas vibraba con la energía controlada que precedía a las misiones de alto riesgo. Los mapas del Valle de Koringal se extendían en pantallas digitales marcadas con indicadores rojos que representaban los bastiones de los talibanes. El aire olía a café y a la tensión particular que se siente antes de enviar a los hombres al peligro. La voz del mayor Cal Torne transmitió autoridad por toda la sala. Señores, esta extracción HVT es sensible al tiempo. La inteligencia confirma que Malik Sawir estará en este complejo solo durante un periodo de 12 horas. El teniente comandante Briggs y su equipo SEAL se inclinaron hacia adelante, memorizando cada contorno del terreno. En la esquina, parcialmente oculta por el personal de apoyo, estaba sentada la oficial de vuelo Astria Derov. Su indicativo Valkyrie estaba cosido en su traje de vuelo, aunque los hilos habían comenzado a deshilacharse. Su atención permaneció fija en el mapa topográfico, con los dedos trazando líneas de crestas que otros habían pasado por alto. Señor, dijo con voz tranquila pero precisa, este barranco crea un embudo natural. En caso de verse comprometido, es un punto de emboscada ideal. Briggs lo miró con una expresión que era una mezcla de impaciencia y desdén. Gracias por la lección de geografía, piloto en espera. Algunas focas se rieron entre dientes. El coronel Rieway entró y exigió atención inmediata. El capitán Lucian Mercer liderará el apoyo aéreo con el escuadrón Apache Delta. Se hicieron circular gestos de aprobación. La reputación de Mercer le precedía. 3 giras, cruz de vuelo distinguida, el tipo de piloto sobre el que hicieron videos de reclutamiento. El oficial de vuelo Derov permanecerá en espera en la FOB, continuó Rieway sin hacer contacto visual con ella. Solo respaldo de emergencia. La expresión de Astria permaneció neutral mientras hacía un ligero ajuste a sus notas. Si el despido la molestó, no dio señales de ello. Hacía mucho tiempo que había aprendido a operar dentro de las limitaciones de las percepciones de los demás. Después de la sesión informativa, Astria recogió metódicamente sus materiales. El capitán Mercer se acercó, con su inconfundible seguridad en sí mismo. Dov, reconoció con un gesto de la cabeza. Disculpen por el cambio de banquillo. Quizás la próxima vez. Ella lo miró fijamente a los ojos. Vuele con cuidado, capitán. Más tarde, en sus escasos aposentos, Astria revisó los parámetros de la misión sola. La pequeña habitación contenía pocos efectos personales, más eficiencia militar que elección estética. Cuando alguien llamó a la puerta, rápidamente deslizó una foto desgastada debajo de sus notas de vuelo, ella misma en su graduación de la escuela de vuelo, primera en su clase, y cerró una pequeña caja de madera que contenía un metal del que rara vez se habla. Entra, llamó. Un joven especialista en comunicaciones le entregó un informe meteorológico actualizado. Datos meteorológicos de latitud, señora. Pensé que podría interesarle, aunque no esté volando. Gracias, especialista. La preparación es importante, independientemente de la tarea. Después de partir, Astria estudió cuidadosamente los patrones de viento previstos para la ventana de operación.
Hizo anotaciones sobre posibles desafíos de visibilidad y cálculos de viento cruzado. Trabajo que nadie le había pedido, pero que ella completó de todos modos. Fuera de su puerta, 2 oficiales que pasaban bajaban la voz, sin darse cuenta de que ella podía escuchar cada palabra a través de las delgadas paredes. Derov, ¿no estuvo ella involucrada en esa operación clasificada en Kandahar? Ese archivo está más sellado que el Pentágono. Todo lo que sé es que la transfirieron aquí después de que algo salió mal. Escuché que un general perdió sus estrellas por eso. Pase lo que pase, lo enterraron y con él su carrera. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo, dejando a Astria sola con el peso de la historia no contada. El anochecer pintó las montañas de tonos naranja sangre cuando se lanzó la misión. Los Black Hawks transportaron al equipo SEAL mientras el escuadrón Apache del capitán Mercer establecía patrones de vigilancia arriba. La operación había comenzado con precisión de libro. Cada elemento se movía de acuerdo al plan cuidadosamente orquestado. Desde el centro de comunicaciones de la FOB, Astria monitoreaba el tráfico de radio, sin apartar la vista de la pantalla táctica. Algo en los patrones de movimiento del enemigo la preocupaba. Cambios sutiles coordinados que divergieron de las predicciones de inteligencia. Señor, se dirigió al oficial de guardia. ¿Hemos verificado imágenes satelitales recientes de estos accesos orientales? Los movimientos del enemigo sugieren preparación más que reacción. El oficial apenas la miró. Mercer tiene los ojos puestos en el objetivo. Reporta actividad normal. Astria asintió pero continuó su análisis. Años de vuelo de combate le habían enseñado a reconocer las señales de una emboscada que se formaban como sutiles cambios de presión antes de una tormenta. El primer indicio de problemas llegó a los 40 minutos. Contacte a varios hostiles. La voz de Briggs se quebró. Más de lo esperado, moviéndose para asegurar el HVT. Minutos después, estalló el caos. Emboscada. Estamos recibiendo fuego desde todos los lados. Otra voz se abrió paso. Equipos de RPG en la cresta. El escuadrón Mercer atacó, pero la radio pronto se llenó con sus propias llamadas de socorro. Recibiendo fuego pesado. Impacto en el motor de babor. Este es Mercer. Nos retiramos a una distancia segura. No se puede mantener la posición. Las comunicaciones se deterioraron hasta convertirse en fragmentos. Estamos atrapados. 3 hombres caídos. No hay ningún punto de extracción visible. El coronel Rieway irrumpió en el centro de comando, exigiendo informes de la situación mientras la pantalla táctica mostraba que la operación se estaba desintegrando. Los indicadores rojos se multiplicaron en la pantalla alrededor de los puntos azules que representan al equipo SEAL. ¿Cuál es nuestro plan de extracción? Rieway exigió. Activos aéreos comprometidos, señor. Los Black Hawks no pueden acercarse sin la cobertura de los Apaches. El rostro de Rieway se endureció mientras evaluaba la demostración táctica. Todos los activos aéreos comprometidos. Necesitamos esperar el QRF de Bram. Eso es un mínimo de 2 horas, señaló un oficial de Estado Mayor. Astria se acercó a la mesa de mando. Señor, he identificado un patrón en su tecnología de interferencia. Puedo atravesarlo y crear un corredor de extracción. Rieway apenas la miró. Retírese, oficial de vuelo. Esperamos el refuerzo adecuado. Una transmisión desesperada se abrió paso. No vamos a durar ni 20 minutos. Munición crítica. El centro de comando quedó en silencio. El peso de la pérdida inminente flotaba en el aire. Rieway se dio la vuelta, mientras mentalmente componía cartas de condolencias. Sin decir otra palabra, Astria salió. Rieway se dio cuenta demasiado tarde. Dab, retírate. Esto es una orden. La puerta se cerró detrás de ella. En el aeródromo, los mecánicos observaban en estado de shock como ella preparaba sola su Apache, realizando controles previos al vuelo con metódica precisión. Sus movimientos eran económicos, practicados, la rutina de miles de horas de vuelo condensadas en urgente eficiencia.
Oficial de vuelo, no está autorizado para despegar, gritó el controlador de la torre a través de una radio portátil. Continuó con sus preparativos, comprobando los sistemas de armas y los parámetros del motor con una concentración inquebrantable. El sargento técnico Lokach corrió a su lado y la ayudó a asegurarle el casco. Habló rápido y en voz baja. Estuve en Kandahar. Nunca supieron lo que hiciste. Ella hizo una pausa y lo miró a los ojos por un momento. Dals duro, Valkyrie, dijo, dando un paso atrás mientras los rotores comenzaban a girar. El Apache se elevó suavemente, flotando momentáneamente antes de inclinarse bruscamente hacia las montañas. Detrás de ella, la torre estalló en confusión. Las órdenes fueron revocadas por la realidad de su partida. En el barranco que Astria había identificado horas antes, Briggs aplicó presión sobre la herida en el pecho de su hombre clave. La sangre se filtró entre sus dedos a pesar del rápido coágulo. A su alrededor, los restos de su equipo SEAL establecieron un perímetro cada vez más reducido. Los contadores de municiones se acercan a cero. Comando, aquí Bravo 6. Somos ineficaces en combate. Repito, combate ineficaz. El enemigo se acerca desde todos los lados. Su voz se mantuvo firme a pesar de la finalidad de sus palabras. Lo oyeron a través del humo de los vehículos en llamas y los cráteres de impacto. El distintivo wop 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 de los rotores de un Apache. No retrocediendo, sino acercándose. ¿Quién es ese?, murmuró Briggs, entrecerrando los ojos hacia arriba. A través de una abertura en el humo, un solo helicóptero de ataque Apache descendió hacia el valle. Sin compañero, sin apoyo, solo un avión contra lo que la inteligencia ahora estima como una fuerza enemiga con una fuerza de batallón. El costado del helicóptero apareció a la vista, revelando el indicativo de llamada, Valkyrie. ¿El de reserva? Una foca herida preguntó con incredulidad. Ese oficinista de la reunión informativa. Lo que siguió desafió toda explicación. El Apache se movía con una precisión imposible. No solo un buen pilotaje, sino algo cercano a la perfección matemática. Cada maniobra calculada con precisión de centímetros. Cada ráfaga del cañón de cadena de 30 milímetros detecta múltiples objetivos con precisión quirúrgica. Las posiciones enemigas que habían mantenido inmovilizadas a las focas durante más de una hora desaparecieron en explosiones en cascada. Los cohetes alcanzaron puestos de mando que ni siquiera habían identificado. Los Apaches parecían anticipar posiciones de emboscada antes de revelarse. Un endurecido líder del equipo SEAL observaba absorto. Nunca había visto nada igual. La radio, que había estado en silencio durante tanto tiempo, de repente transmitió la voz tranquila de Astria. Bravo 6. Aquí Valkyrie formando un corredor de extracción de sureste a noroeste. Tienes 90 segundos para mover a tus heridos. Sin emoción, sin drama, solo precisión clínica. Mientras recogían a los heridos, un equipo de armas pesadas talibán apareció en una cresta más arriba. Una posición de disparo perfecta tanto para los SEAL como para los Apache. Antes de que alguien pudiera siquiera gritar una advertencia, Astria ejecutó una maniobra contra la cual el instructor de vuelo había advertido específicamente, invirtiendo el Apache a baja altitud para disparar hacia arriba, eliminando la amenaza en un movimiento que debería haber estrellado el helicóptero. Dulce misericordia, susurró Briggs mientras creaba su ruta de escape. Los SEAL comenzaron a trasladar a sus heridos hacia el punto de extracción designado. El fuego enemigo disminuyó drásticamente a medida que los combatientes talibanes pasaron de la ofensiva a la supervivencia. Muchos abandonan sus posiciones antes que afrontar la destrucción precisa que reina desde arriba. Más tarde, la inteligencia recuperaría una comunicación talibán. La voz de pánico de un comandante que dice, «Es ella. El fantasma de Kandahar está aquí». Cuando llegó un segundo helicóptero para la evacuación médica, los SEAL observaron cómo su ángel guardián continuaba con su metódica destrucción de las fuerzas enemigas. No por rabia ni por venganza, sino con la precisión distante de quien resuelve una ecuación compleja.
Cuando el último sello estuvo a bordo del helicóptero de evacuación, la voz de Astria se escuchó una vez más. Bravo 6 extraído, regresando a base. Observaron cómo su Apache se alejaba, con los sistemas de armas finalmente en silencio. Mientras su helicóptero despegaba, Briggs mantuvo la vista fija en la aeronave solitaria hasta que la distancia la perdió de vista. Las pistas de aterrizaje de la FOB estaban repletas de equipos médicos mientras el helicóptero de evacuación aterrizó con las focas heridas. Minutos después, el Apache de Astria apareció en el horizonte, con los rotores aún girando, pero con la munición completamente agotada. Incluso desde la distancia, los observadores podían ver daños de batalla en su fuselaje, evidencia del desafío que había atravesado. Ejecutó un aterrizaje digno de un libro de texto y comenzó los procedimientos de apagado con el mismo cuidado metódico que había demostrado en combate. Ninguna celebración, ningún reconocimiento de lo que acababa de lograr, solo una piloto completando su misión. Mientras realizaba las comprobaciones finales, el personal de tierra se acercó con vacilante reverencia, examinando las múltiples marcas de impacto en la superficie del avión. Un técnico contó en silencio, llegó a 14 antes de detenerse con incredulidad. Según toda evaluación razonable, el helicóptero no debería haber permanecido en condiciones de volar con tales daños. El coronel Rieway marchó por la pista, con el rostro enrojecido por la ira por la orden desobedecida. Su paso proyectaba autoridad y consecuencia. Un oficial al mando preparado para imponer la disciplina sin importar el resultado. Antes de que pudiera alcanzarla, Briggs lo interceptó, todavía cubierto de sangre y suciedad del campo de batalla. A pesar de su agotamiento, el comandante Seal se posicionó firmemente entre Rieway y Astria. Señor, necesitamos hablar de lo que acabamos de presenciar. Su conversación ocurrió a distancia de las demás. Briggs hizo un gesto enfático, señalando hacia las montañas, luego a Astria, luego a una tableta que mostraba archivos clasificados que había exigido ver. Aunque no se podían oír las palabras, la intensidad era inconfundible. En un momento, Briggs le entregó la tableta a Rieway, obligándolo a revisar algo que hizo cambiar la expresión del coronel. La transformación de Rieway fue sutil pero profunda. La ira da paso a la confusión y luego a la incredulidad. Mientras revisaba los documentos, miró a Astria, luego volvió a mirar la tableta, abandonando momentáneamente su actitud militar por un estado de shock genuino. Mientras tanto, Astria caminaba sola hacia sus aposentos, con el casco bajo el brazo, sin buscar reconocimiento ni agradecimiento. Su puerta no delataba ningún cansancio a pesar de las exigencias físicas y mentales de lo que acababa de lograr. En todo caso, parecía más en paz que durante la sesión informativa de la misión, como si regresar al cielo, incluso en tales circunstancias, hubiera restaurado algo que había perdido hacía mucho tiempo. Varios oficiales se movieron para interceptarla, pero algo en su comportamiento les hizo reconsiderarlo. Las preguntas se esperarían, se presentarían informes y vendrían las consecuencias. Pero por ahora, se había ganado la soledad que buscaba. En sus aposentos, Astria se quitó metódicamente su equipo de vuelo. Cada pieza fue colocada con precisión, hábitos formados a través de años de disciplina. Solo cuando todo estuvo debidamente guardado se permitió sentarse en el borde de la cama. Sus manos finalmente revelaron un ligero temblor. De su baúl sacó un pequeño frasco y tomó un sorbo medido. No es una celebración, sino simplemente una medicina para la inevitable caída de adrenalina. Mientras repasaba todo, su mirada se posó en la fotografía que había escondido antes. Ella misma, más joven, en el momento de su graduación, llena de promesas y propósitos. Sin expresión alguna, lo deslizó debajo de sus notas. Un golpe interrumpió su ritual. Ella se recompuso antes de responder. El sargento técnico Locke se encontraba afuera. Su expresión era una compleja mezcla de preocupación y admiración. El médico quiere examinarte. Estoy bien, respondió ella. Protocolo estándar después de las misiones de combate, replicó con suavidad.
sobre todo en las que recibes 14 impactos y realizas maniobras que se supone que no son posibles. Ella asintió una vez, aceptando la lógica, aunque no la preocupación subyacente. Mientras caminaban hacia el edificio médico, Locke habló en voz baja: lo que hiciste allí, lo que hiciste en Kandahar también. Pueden presentar todas las reprimendas que quieran, pero esos hombres están vivos gracias a ti. Astria mantuvo la mirada al frente. Simplemente cumplía con mi deber, sargento. ¿Así lo llamaban cuando te enterraron aquí? ¿Deber? Se detuvo, volviéndose hacia él con una franqueza poco común. No siempre elegimos cómo servimos, solo que lo hacemos. Más tarde esa noche, las focas supervivientes se reunieron en el Mesaul, con un ambiente sobrio pero vivo, con la energía que sigue a los roces con la muerte. Ocupaban una mesa de la esquina, hablando en voz baja que ocasionalmente se convertía en risas catárticas. Hombres procesando su supervivencia a través de recuerdos fragmentados de un día que debería haber sido el último. Cuando Astria entró a buscar café, la conversación cesó, no solo en la mesa de las focas, sino en toda la sala. Sintió sus miradas, pero mantuvo la mirada al frente, preparada para el aislamiento habitual que seguía a su reputación. Se dirigió con practicada indiferencia hacia la máquina de café, con una postura militar perfecta a pesar del esfuerzo del día. La rutina le era familiar. Entrar, hacerse invisible, salir sin compromiso. En cambio, Briggs se puso de pie, levantando su taza en el tradicional saludo seal. ¡Huya! Y toda la sala lo siguió, incluso el coronel Riegway en la mesa de oficiales. Por primera vez, la compostura de Astrea flaqueó ligeramente. Algo cruzó su rostro. Sorpresa, quizás incluso vulnerabilidad, antes de ser cuidadosamente contenida. Asintió una vez, reconociendo su respeto antes de tomar su café en silencio y marcharse. Pero ese momento marcó un cambio. Lo que fuera que hubiera estado sellado en archivos clasificados, lo que fuera que la hubiera seguido desde Kandahar, había quedado temporalmente suspendido en la innegable realidad de las vidas salvadas. En el centro de mando, más tarde esa noche, Ridgeway se sentó solo revisando las imágenes capturadas por los drones de vigilancia durante la extracción. Reprodujo repetidamente secuencias del Apache de Astria realizando maniobras que desafiaban los parámetros de vuelo convencionales. En un momento dado, se detuvo en una imagen del helicóptero sorteando dos acantilados con apenas 1 metro de espacio libre a cada lado mientras atacaba simultáneamente a múltiples objetivos. Las marcas de tiempo confirmaron lo que parecía imposible. La secuencia completa había durado menos de 4 segundos. Un oficial de inteligencia de alto rango entró con una carpeta sellada. Solicitó los archivos de Kandahar, señor. Ridgeway aceptó la carpeta con la debida reverencia para su clasificación. Solo las partes relevantes para el oficial de vuelo Derov. Señor, esas partes representan aproximadamente el 80% del archivo. El coronel arqueó ligeramente las cejas al abrir la carpeta. Su expresión se tornó cada vez más preocupada a medida que leía, mirando de vez en cuando la imagen congelada en la pantalla. Esto lo confirma, dijo finalmente. Ella era la piloto de la operación Nightsade. Sí, señor. Aunque oficialmente esa operación nunca existió. Ridgeway continuó leyendo. Su porte militar dio paso gradualmente a algo parecido a una genuina respuesta emocional. Al terminar, cerró la carpeta con cuidado. ¿Cuántas vidas?, preguntó. 38 extraídas con éxito. 4 helicópteros derribados. Dubs fue la única que regresó. Y la enterraron por ello. Necesitaban a alguien a quien culpar por el fallo de inteligencia, señor. No podía ser el general. Ridgeway asintió lentamente, comprendiendo el cálculo político que había sacrificado la carrera de un piloto para preservar las estrellas de un general. Tengo nuevas órdenes. Preparadas para el oficial de vuelo Derov. Las firmaré mañana. Señor, ella no pertenece aquí, teniente. Nunca lo fue. A la mañana siguiente, Astria se presentó, como se le ordenó,
en la oficina del coronel Ridgeway, preparada para la acción disciplinaria. Su uniforme estaba inmaculado, su expresión neutral. Una soldado dispuesta a aceptar las consecuencias. En cambio, encontró a Briggs ya sentado frente al coronel. Ambos hombres se pusieron de pie cuando ella entró. Oficial de vuelo Dove, comenzó Ridgeway formalmente, luego se suavizó un poco. Por favor, siéntese. Ella permaneció de pie. Prefiero recibir mi atención reprendida, señor. Esto no es una reprimenda, respondió Ridgeway, señalando de nuevo la silla. Por favor. De mala gana, se sentó, manteniendo una postura perfecta. He revisado los registros de la misión de ayer, comenzó Ridgeway. Y también he revisado ciertos archivos clasificados relacionados con su asignación anterior. La expresión de Astria permaneció cuidadosamente neutral, aunque una sutil tensión apareció en sus hombros. Le debo una. Disculpa, continuó Ridgeway, tanto personalmente como en nombre del mando. La confesión la sorprendió claramente, aunque se contuvo rápidamente. Señor, lo que ocurrió en Kandahar no fue su culpa. La inteligencia era errónea, los parámetros de la misión imposibles y el plan de extracción inadecuado. Que haya logrado salvar a alguien fue un milagro. Briggs se inclinó hacia adelante. Y ayer no fue diferente. Sin su intervención, todo mi equipo se habría perdido. Astria asimiló sus palabras sin una reacción visible. Años de práctica en contener las emociones le habían servido de mucho. Gracias por decirlo, señor, pero desobedecí una orden directa. Sí, reconoció Ridgeway. Y al hacerlo, mantuvo las más altas tradiciones de servicio. A veces el deber exige decisiones difíciles. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Estas son sus nuevas órdenes. Con efecto inmediato, será reasignado. Abrió la carpeta, examinando el contenido con falta de práctica. Solo una leve ampliación de sus ojos delató su sorpresa. ¿Comando Aéreo de Operaciones Especiales Hint? Preguntó, levantando la vista. Lo solicitaron específicamente, Briggs, explicó. Parece que su reputación la precede después de todo. Pero mi historial, el incidente de Kandahar, ha sido reevaluado a la luz de información recientemente desclasificada, terminó Ridgeway por ella. A veces el sistema se equivoca, oficial de vuelo. Esta vez lo estamos haciendo bien. Por primera vez desde que la conocían, algo parecido a una sonrisa genuina dibujó en el rostro de Astria. No amplia ni efusiva, sino auténtica. Una grieta en una armadura cuidadosamente mantenida. ¿Cuándo me presento, señor? El transporte sale mañana a las 8. Su Apache está en reparación y lo seguirá una vez que esté en condiciones de volar de nuevo. Asintió, asimilando el rápido cambio de circunstancias. Permiso para hablar libremente, señor. Concedido. ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió? Ridgeway y Briggs intercambiaron miradas antes de que el coronel respondiera. Ayer, demostró lo que en el ejército a veces olvidamos. Que la verdadera excelencia no consiste en seguir órdenes ciegamente, sino en cumplir con nuestra misión principal, traer a nuestra gente a casa, añadió Briggs. Y algunos de nosotros hicimos suficiente ruido como para que las personas adecuadas. Finalmente escuchó. Astria se puso de pie, recuperando su porte militar. Gracias, señor. Me prepararé para el traslado de inmediato. Al girarse para marcharse, Ridgeway añadió, Valquiria. Hizo una pausa al oír su indicativo. Pase lo que pase antes, digan lo que digan de ti, recuerda esto. Ayer, escribiste tu propio historial, y habla por sí solo. Asintió una vez antes de marcharse, con un paso ligeramente más ligero que al entrar. Tras ella, Briggs se volvió hacia Ridgeway. ¿Crees que Jacob sabe lo que se llevan? El coronel sonrió levemente. No, pero están a punto de descubrirlo.
3 semanas pasaron como una suave exhalación tras años de contener la respiración. Astria guardó sus escasas pertenencias en una bolsa de lona estándar. Cada artículo meticulosamente doblado y colocado con la precisión que definía cada aspecto de su vida. La pequeña habitación que había sido su alojamiento asignado durante los últimos 18 meses ahora estaba casi vacía, revelando la naturaleza impersonal de su existencia allí. Esa mañana habían llegado nuevas órdenes, transferidas a un puesto clasificado de operaciones especiales. Una unidad que oficialmente no existía. El papeleo llevaba las firmas de oficiales muy por encima del rango del coronel Rieway, lo que sugería la intervención de mandos que, según ella, habían olvidado su existencia. Se detuvo ante su escritorio y pasó un dedo por su superficie. A diferencia de muchos pilotos que adornaban sus espacios con fotografías, recuerdos o talismanes de la suerte, Astria no había dejado nada visible. Sus recuerdos permanecían en su interior, sus tótems ocultos a la observación casual. Del pequeño cajón, sacó la desgastada fotografía de su graduación y la caja de madera que contenía su medalla. Por primera vez en meses, abrió la caja y examinó la distinguida cruz de vuelo que se guardaba en su interior. La mención que la acompañaba era clasificada, la ceremonia privada. Solo ella y quienes habían estado en Kandahar sabían lo que representaba. Un golpe en la puerta interrumpió su reflexión. «Pase», gritó, cerrando la caja metálica y guardándola en su bolso. El sargento técnico lo que estaba en la puerta, sosteniendo una caja de madera más grande que su caja de metal. Su expresión tenía una mezcla de respeto y algo cercano al afecto, lo más cercano a la amistad que había experimentado en ese puesto. «El equipo de mantenimiento quería que tuvieras esto», dijo, extendiendo la caja hacia ella. En el interior se encontraba el dibujo de la nariz de su Apache, cuidadosamente extraído y conservado. Valkyrie en letras negritas, ahora acompañada de 8 nuevas marcas de almohadilla que no estaban allí antes de la misión de extracción. «Agregaron esto», dijo Latch, señalando las marcas. «Uno por cada vida que salvaste ese día». «Debería haber más», respondió en voz baja, pasando las yemas de los dedos sobre el metal pintado. «Se quedaron sin espacio», sonrió y luego dudó. «Lo que hiciste en Kandahar y aquí la gente debería saberlo». Ella cerró la caja con cuidado. «Algunas historias no están hechas para ser contadas, sargento. Tal vez no los detalles, pero sí el significado detrás de ellos», insistió. «¿Sabes cómo te llaman ahora? No solo aquí, sino en 3 mandos». Ella levantó una ceja en señal de pregunta. «El fantasma de Kandahar», dijo. La palabra viaja rápido cuando alguien hace lo imposible 2 veces. Antes de que pudiera responder, el teniente comandante Briggs apareció en su puerta, más formal de lo que nunca lo había visto. El despectivo líder del equipo SEAL había desaparecido. En su lugar estaba un comandante con una comprensión más profunda de la mujer que tenía delante. «Oficial de vuelo», reconoció con un gesto de la cabeza. «¿Puedo entrar?» Latch se disculpó con un respetuoso asentimiento hacia ambos, dejando a Astria sola con el hombre cuyo equipo había salvado. «Consulté su expediente», comenzó Briggs sin preámbulos. «O lo que queda de ella. Kandahar no fue tu culpa. Estaban equivocados». Sus ojos se encontraron con los de él, evaluando la sinceridad. Después de una vida de cuidadosa autocontención, Astria se había vuelto experta en leer a los demás sin revelar nada a ella misma. 38 soldados volvieron a casa por lo que hice, dijo finalmente. Los altos mandos no pudieron soportar como lo hice. Rompiendo protocolos, ignorando órdenes directas, dijo con una leve sonrisa. ¿Te suena familiar? Te enterraron para ocultar sus propios fracasos, dijo Briggs. Pero no nos olvidamos de los nuestros. La simple declaración, no nos olvidamos de los nuestros, tenía un peso más allá de sus palabras. En una carrera militar definida por el aislamiento, primero por sus habilidades excepcionales y luego por la censura oficial, la inclusión representó algo que no esperaba encontrar aquí. Su nueva tarea,
continuó Briggs. Está con la unidad del coronel Tyrannis, ¿no? Ella inclinó la cabeza ligeramente. Esa información es clasificada, comandante. Esa es toda la confirmación que necesito, respondió con una leve sonrisa. Tyrannis solo recluta a los mejores y a los más heterodoxos. ¿Lo conoces? Nos hemos cruzado. Tiene un enfoque inusual hacia la doctrina militar, lo que significa que le importan más los resultados que las regulaciones. Briggs lo aclaró. Encajarás perfectamente. Por primera vez desde que se conocieron, Astria se permitió una sonrisa genuina. No amplio ni demostrativo, sino auténtico. Debería terminar de empacar, dijo. El transporte sale a las 0800. Briggs asintió. A mi equipo le gustaría despedirte si eso es aceptable. Ella consideró esto una cortesía inesperada. Eso no será necesario. No es una cuestión de necesidad, Darov. Se trata de respeto. A la mañana siguiente, en el aeródromo, la esperaba un helicóptero de transporte para llevarla a su nuevo destino. El sol naciente proyectaba largas sombras sobre el asfalto. Más allá, las montañas aún están envueltas en la oscuridad previa al amanecer. Astria se acercó al helicóptero sola, con una bolsa de lona sobre un hombro y una caja de madera con su dibujo nasal debajo del brazo. Para su sorpresa, todo el equipo SEAL estaba en formación cerca. No solo Briggs y su equipo inmediato, sino todos los que habían estado involucrados en la misión de extracción, incluso aquellos que habían resultado heridos y aún se estaban recuperando. Cuando se acercó, Briggs les llamó la atención. Al unísono, rindieron un saludo silencioso, el mayor honor que podían otorgar. Ella lo devolvió secamente antes de abordar, con expresión profesional como siempre, pero sus ojos revelando algo rara vez visto. Emoción. El helicóptero despegó, inclinándose hacia un lugar no revelado y hacia un futuro que quizás por primera vez en años ofrecía promesas en lugar de exilio. En tierra, un grupo de pilotos recién llegados observó la salida. ¿Quién era ese? Alguien preguntó. Otro respondió con reverencia, habitualmente reservada para las leyendas. Esa es Valkyrie. ¿Qué hizo ella? El primero preguntó. Si tienes que preguntar, tu autorización no es lo suficientemente alta para saberlo. 6 meses después, en una base operativa avanzada clasificada cerca de la frontera entre Afganistán y Pakistán, el coronel Tyrannis estudió los parámetros de la misión para una extracción considerada casi imposible según el análisis convencional. 4 agentes de la CIA habían sido comprometidos en lo profundo de un territorio controlado por fuerzas mucho más sofisticadas que los militantes talibanes estándar. El enfoque convencional es un suicidio, afirmó rotundamente su oficial de operaciones. La zona está demasiado caliente. Demasiados sistemas antiaéreos avanzados. No hay corredores viables. Tyrannis asintió pensativamente y luego presionó su intercomunicador. Envía a Valkyrie. Momentos después, Astria entró, su traje de vuelo ahora luciendo la insignia de la unidad clasificada. Los últimos 6 meses la habían cambiado sutilmente. No su disciplina ni su precisión, sino su porte. Se movía con la confianza de quien operaba en su entorno natural entre aquellos que comprendían sus capacidades. ¿Has revisado los parámetros? Tyrannis preguntó sin preámbulos. Sí, señor. La extracción es posible. El oficial de operaciones se burló. Toda simulación dice lo contrario. Astria lo miró brevemente antes de volver su atención a Tyrannis. Las simulaciones tienen limitaciones, señor. Explique su enfoque, ordenó Tyrannis, ignorando la incomodidad del oficial de operaciones. Ella dio un paso adelante, manipulando la pantalla táctica con movimientos rápidos y decisivos. Nos insertamos a una altitud extremadamente baja a lo largo de esta línea de cresta. Esto oculta nuestra aproximación desde sus instalaciones de radar aquí y aquí. Eso lo coloca dentro del alcance de sus fuerzas terrestres a más de 20 kilómetros, objetó el oficial de operaciones. Sí, reconoció sin dar más detalles.
y la extracción en sí fue impulsada por Tiranis. 4 minutos máximo en tierra. Necesitaremos 2 aviones, uno para suprimir y otro para extraer. ¿Quién vuela el segundo avión? Vuelo sola, afirmó rotundamente. El teniente Vale puede encargarse de la extracción mientras yo proporciono cobertura. Tiranis la estudió durante un largo momento. ¿Estás sugiriendo que pilotes solo un Apache hacia la mayor concentración de sistemas antiaéreos que hemos visto en 5 años y al mismo tiempo proporciones suficiente supresión para una extracción? Sí, señor. El oficial de operaciones meneó la cabeza. Coronel, esto es más que poco ortodoxo. Está aprobado, interrumpió Tiranis. Prepare su avión, oficial de vuelo. Después de que Astria se fue, el oficial de operaciones se volvió hacia Tiranis con incredulidad. Señor, con el debido respeto, la enviaremos a la muerte. Tiranis sonrió levemente. Eso es lo que dijeron en Kandahar. Sacó un archivo clasificado de su escritorio y nuevamente durante esa extracción en el Koringal. Golpeó el archivo pensativamente. Hay una razón por la que la llaman la mayor fantasma. Señor, porque lo que ella hace no debería ser posible. Y aún así, aquí estamos. Al amparo de la oscuridad de esa noche, 2 helicópteros Apache despegaron. En el avión de cabeza iba Astria solo en una cabina diseñada para 2 sistemas modificados para permitir la operación de un solo piloto. Su expresión tenía la misma concentración que siempre tenía antes de las misiones, pero ahora sin la sombra de duda que la había seguido desde Kandahar. Mientras se acercaban al área objetivo, la voz de la teniente Vale llegó a través de sus auriculares. 5 minutos hasta el punto de inserción. ¿Seguro que no quieres que tome el mando, Valkyrie? Negativo, respondió ella con calma. Mantener la formación. Sigue mi ejemplo. Descendieron hasta el nivel de las copas de los árboles, mientras el terreno corría bajo ellos a una velocidad vertiginosa. Los sistemas de alerta sonaron cuando el radar enemigo intentó fijar el rumbo, pero la ruta de Astrea los mantuvo justo por debajo del alcance de seguimiento efectivo. Cuando llegaron al punto de extracción, estalló el caos tal como había ocurrido en el valle de Koringal meses antes. Pero esta vez Astria no intervino en una situación que se estaba deteriorando. Estaba ejecutando un plan diseñado específicamente en función de sus capacidades únicas. Su Apache se movía con la misma precisión imposible, atacando múltiples objetivos simultáneamente mientras mantenía una cobertura protectora sobre la zona de extracción. El teniente Vale, al presenciar su actuación de primera mano por primera vez, solo podía centrarse en su propio papel en la misión, confiando en habilidades que desafiaban la explicación convencional. 4 minutos después, los 4 agentes de la CIA fueron asegurados a bordo del avión de Val. Valkyria, lo tenemos claro. Regresar al punto de encuentro. Ella lo reconoció y respondió, continuando con su fuego de supresión. Ir. Cubriré tu salida. Cuando el helicóptero de Vale despegó, Astria ejecutó un barrido final del área, asegurándose de que su corredor de escape permaneciera despejado. Solo cuando el avión de extracción alcanzó una distancia segura se inclinó bruscamente y lo siguió. Detrás de ella, las fuerzas enemigas se recuperaron lo suficiente para lanzar misiles, pero demasiado tarde para encontrar su objetivo. El fantasma de Kandahar ya se había desvanecido en la noche, dejando solo destrucción y leyendas susurradas a su paso. De regreso a la base, los agentes de la CIA fueron informados y Vale presentó su informe de misión. Tiranis encontró a Astria en el hangar, inspeccionando metódicamente su aeronave en busca de daños. 4 de 4, señaló. Misión exitosa. Ella asintió sin levantar la vista de su inspección. La aeronave sufrió daños mínimos. Debería estar operativo nuevamente mañana. No estaba hablando del helicóptero. Ella hizo una pausa y finalmente encontró su mirada. Me dijeron que no se vuela para obtener reconocimiento. Dijo que solo vuelas para la misión. Así es, señor. Tiranis sonrió levemente. Bien, porque a donde vamos a continuación, no habrá nadie que sea testigo de lo que hagas,
excepto aquellos a quienes salves. Le entregó una carpeta sellada. Reunión informativa preliminar. Nos desplegamos en 3 días. Mientras se alejaba, Astria se permitió un momento para reflexionar sobre el viaje desde el exilio hasta el propósito, desde el piloto solitario de reserva que nadie quería hasta el fantasma que todos solicitaban, desde enterrado hasta esencial. Abrió la carpeta y comenzó a estudiar el contenido, mientras calculaba mentalmente enfoques y ángulos de extracción. El pasado estaba sellado en archivos clasificados, pero el futuro se abría ante ella como el cielo mismo.